Hoy vas a descubrir algo que pocas personas conocen y que, sin embargo, puede cambiar por completo la manera en que alguien te percibe, porque el título de este video lo dice de forma directa y poderosa. Haz esto y activarás el deseo inconsciente de amarte. Y lo que quiero que entiendas desde el inicio es que no estamos hablando de un truco superficial ni de un consejo pasajero, sino de un principio psicológico tan profundo que trabaja en lo más oculto de la mente humana. En ese espacio donde se toman las decisiones que más importan, no desde la lógica, sino desde la emoción. Imagina por un momento que pudieras entrar en el lugar secreto de su subconsciente, en ese rincón donde nacen las ganas, el impulso y la atracción más auténtica, y desde allí sembrar una semilla que lo hiciera sentir que tú no eres una opción más, sino la única presencia capaz de darle lo que tanto busca sin saberlo. Eso es lo que vas a aprender aquí, paso a paso. Pero necesito que escuches con atención porque el secreto más poderoso, el que realmente marca la diferencia y sella este proceso, lo voy a revelar únicamente al final. Y créeme cuando te digo que sin esa pieza final, todo lo demás quedaría incompleto. La mayoría de las personas fracasa en el amor porque se enfocan únicamente en lo visible, en lo que dicen, en cómo actúan, en los gestos que muestran al otro. Pero lo que realmente determina la fuerza de una conexión es lo invisible, lo que ocurre por debajo de la superficie, en esa capa silenciosa donde el subconsciente decide a quién extrañar, a quién buscar, a quién amar sin entender por qué. Este video es una invitación a que cruces esa frontera invisible y aprendas a influir en ese nivel oculto, no desde la manipulación, sino desde la comprensión de que la atracción auténtica no se fuerza, se activa. Y lo más fascinante es que cuando se activa en el subconsciente, él mismo creerá que es su propia decisión, que es su propio impulso, que es su propio corazón el que lo empuja a acercarse a ti, cuando en realidad todo habrá sido el resultado de un proceso que aprenderás a dominar si te quedas conmigo hasta el final. Quiero que visualices lo que puede significar esto en tu vida. Imagina que esa persona que hoy parece distante, empieza de pronto a pensarte cada mañana, a recordarte en los momentos más inesperados, a sentir tu ausencia como un vacío imposible de llenar. Y que todo esto ocurra sin que tengas que perseguirlo, sin que tengas que insistir ni rogar, porque lo que lo mueve ya no es tu insistencia, sino un deseo inconsciente que lo arrastra hacia ti. Esa es la promesa que encierra el título de este video. Y lo más emocionante es que no se trata de teoría vacía, sino de un conocimiento probado por la psicología y fortalecido por la filosofía estoica, que desde hace siglos enseñaba a dominar la mente, para que nada externo pudiera resistirse a la fuerza de tu presencia. Y aquí quiero dejarte una advertencia que al mismo tiempo es una invitación. Lo que vas a escuchar no está diseñado para quien busca un atajo fácil, ni para quien quiere manipular caprichosamente a alguien. Porque lo que estás a punto de aprender no solo transformará la manera en que él te percibe, sino también la manera en que tú te percibes a ti misma. Porque activar el deseo inconsciente en otro es imposible si antes no aprendes a despertar dentro de ti la energía magnética que convierte tu presencia en irresistible. Por eso, quédate hasta el final, porque allí voy a revelarte el paso más importante, el que sella este proceso y convierte todo lo que has aprendido en un resultado inevitable, el que lo llevará a sentir un amor tan profundo, que creerá que nació de él mismo, sin darse cuenta de que tú habías activado el mecanismo secreto que lo hizo posible. Ahora que ya hemos abierto la puerta y que entiendes lo que está en juego, es momento de adentrarnos en el territorio más fascinante de todos, el del subconsciente, ese espacio oculto que gobierna las emociones más fuertes y donde empieza la verdadera magia de este proceso. Si de verdad quieres comprender cómo es posible activar en alguien ese deseo inconsciente de amarte, primero debes detenerte en un terreno que la mayoría de las personas apenas conoce, pero que en realidad es el que gobierna sus decisiones más importantes, el subconsciente. Muchas veces creemos que nuestras elecciones en el amor, en las relaciones y en la vida en general surgen de la lógica,
de lo que pensamos conscientemente. Pero la verdad es que más del 90% de lo que sentimos, deseamos y buscamos está dirigido por procesos ocultos que ocurren en un nivel mucho más profundo, donde no existe la racionalidad ni el cálculo frío, sino asociaciones emocionales, memorias grabadas y reacciones automáticas que determinan a quién extrañamos, a quién recordamos y a quién somos capaces de amar sin comprender realmente las razones. Lo que mueve el corazón no es lo que parece razonable, sino lo que el subconsciente ha vinculado con una emoción tan poderosa que se convierte en necesidad. Y aquí está el gran secreto. Si aprendes a influir en esa capa oculta de la mente, podrás despertar en esa persona un deseo tan fuerte que creerá que nació de él mismo, cuando en realidad tú habrás sido quien sembró la semilla. Para entenderlo mejor, piensa en algo muy simple. Seguro hay canciones, aromas o lugares que de repente, sin previo aviso, despiertan en ti un recuerdo tan intenso que puedes sentir de nuevo emociones que creías olvidadas. Una melodía puede transportarte a una etapa de tu vida. Un perfume puede devolverte al abrazo de alguien. Un rincón puede traerte la imagen de una persona que ya no está. Y lo curioso es que nada de eso lo eliges conscientemente. Simplemente ocurre. Eso es el subconsciente en acción. Un archivo inmenso de asociaciones emocionales que, con solo un estímulo, vuelve a encender sensaciones dormidas y las proyecta en tu presente como si estuvieran vivas. Y lo mismo sucede en el amor. Cuando alguien nos despierta una emoción intensa, esa emoción queda grabada en el subconsciente y empieza a repetirse como un eco, buscando de nuevo a la persona que la provocó. Y es ahí donde nace la atracción más poderosa, la que no depende de argumentos lógicos ni de promesas, sino de un impulso imposible de resistir. La psicología moderna lo ha confirmado una y otra vez. Los experimentos de condicionamiento clásico, como los famosos estudios de Pavlov, demostraron que el cerebro asocia estímulos con respuestas emocionales. Y una vez que esa asociación está grabada, la reacción se produce automáticamente, incluso si la persona no entiende por qué. Trasladado al terreno de las relaciones, esto significa que, si logras vincular tu presencia con una emoción irresistible, cada vez que esa emoción se active en su interior, pensará en ti de manera automática. Y lo mejor es que no necesita darse cuenta, porque el subconsciente no pide permiso, actúa en silencio, grabando patrones que se convierten en hábitos emocionales. Así es como se construye el deseo inconsciente, no con discursos elaborados ni con pruebas externas, sino con asociaciones emocionales tan profundas que escapan al control de la razón. Y aquí aparece lo más fascinante de todo. Cuando comienzas a trabajar con el subconsciente, no necesitas forzar nada, porque es él mismo quien empieza a hacer el trabajo por ti. Él creerá que te piensa porque quiere, que te busca porque lo decidió, que te desea porque nació en él, sin notar que en realidad es su subconsciente el que lo impulsa, respondiendo a la huella que has dejado allí. Y lo más inspirador es que esto ya ha ocurrido una y otra vez en historias reales, como la de Clara, que después de meses de distancia con su pareja, comenzó a practicar una disciplina emocional tan poderosa que, sin enviar un solo mensaje ni perseguirlo, logró que él reapareciera con una confesión inesperada. No sé por qué, pero no puedo dejar de pensarte. Ese no sé por qué es la prueba perfecta de que el subconsciente había tomado el control. El subconsciente es como un océano inmenso que sostiene la barca de nuestra vida, y aunque en la superficie creamos que somos libres de remar a donde queramos, lo cierto es que las corrientes invisibles son las que terminan decidiendo la dirección. Y si tú aprendes a dirigir esas corrientes, si aprendes a sembrar allí las emociones correctas, lo que ocurre es inevitable. Él sentirá una atracción que no podrá explicar, un deseo que no podrá controlar, una necesidad que lo arrastrará hacia ti sin que entienda cómo, ni por qué. Y justo en ese punto, es donde entra en juego el siguiente elemento, el que hace posible que no solo actives el subconsciente, sino que lo hagas con la fuerza más magnética de todas,
la que enseñaron hace siglos los filósofos estoicos, y que hoy se convierte en la clave más poderosa para conquistar la mente y el corazón. Cuando ya has comprendido que el subconsciente es el verdadero director de las emociones y de los impulsos más fuertes, es natural preguntarte cómo se puede influir en ese nivel sin caer en la manipulación y sin perder tu propio equilibrio. Y es aquí donde entra en juego un recurso milenario, que tiene más poder del que imaginas: la psicología estoica, una filosofía que nació hace más de 2000 años y que, aunque en su origen fue un camino de sabiduría para enfrentar la vida y la adversidad, hoy se convierte en la llave maestra que puede activar en alguien ese deseo inconsciente de amarte. Porque lo que los estoicos enseñaban no era cómo controlar a otros, sino cómo gobernar tu mente, tu energía y tus emociones. Y esa es precisamente la base que hace irresistible a una persona. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca repetían una idea fundamental: nadie es libre si no aprende a dominarse a sí mismo, porque quien depende de lo externo vive en esclavitud. Y lo fascinante es que cuando aplicamos este principio en el amor, lo que ocurre es una paradoja poderosa. Cuanto menos dependes de que alguien te ame, más magnético te vuelves para que lo haga, porque tu independencia emocional se percibe como un campo de atracción imposible de resistir. Imagina lo siguiente: la mayoría de las personas, cuando quieren ser amadas, actúan desde la necesidad. Buscan con ansiedad, presionan, reclaman, esperan respuestas rápidas. Y lo que no se dan cuenta es que cada gesto de carencia genera rechazo, porque el subconsciente del otro interpreta esas señales como un espacio donde no hay calma, donde no hay estabilidad, donde no puede descansar. En cambio, cuando tú aplicas la psicología estoica y logras vibrar en la calma incluso en medio de la incertidumbre, cuando proyectas que tu valor no depende de sus mensajes ni de sus decisiones, sino de tu centro interno, lo que ocurre es extraordinario. El subconsciente del otro empieza a percibir en ti un refugio, un lugar donde puede sentirse seguro, un espacio donde no hay cadenas ni exigencias. Y esa sensación se convierte en un imán mucho más fuerte que cualquier palabra o estrategia superficial. Y lo más sorprendente es que no tienes que decirlo, no tienes que repetirle que eres independiente, porque lo proyectas con tu sola presencia, con la forma en que respiras, con la calma con la que respondes, con la energía serena que transmites. La psicología estoica aplicada al amor no significa frialdad ni indiferencia, al contrario. Significa que tu amor no nace de la necesidad, sino de la abundancia, y eso lo cambia todo. Porque el subconsciente humano no se enamora de quien suplica, se enamora de quien irradia esa aura silenciosa de «puedo estar bien sin ti, pero elijo estar contigo». Esa frase no se dice, se siente. Y cuando se siente, el deseo inconsciente se activa como una alarma interior, que lo impulsa a acercarse más y más. La ciencia moderna lo confirma. En estudios sobre atracción, las personas que transmiten mayor seguridad emocional y autoconfianza son percibidas como más deseables. Y lo curioso es que esta percepción no se da en el nivel racional, sino en el subconsciente. Exactamente el mismo lugar donde queremos sembrar la semilla del amor irresistible. Y si aún dudas de su poder, piensa en esta historia inspiradora. Daniel y Carolina habían terminado su relación después de varios conflictos, y él juraba que no iba a volver. Pero lo que no sabía era que Carolina había decidido dejar de perseguirlo, y empezó a practicar una disciplina diaria de calma, gratitud y presencia, basada en principios estoicos. Al cabo de unas semanas, mientras ella se fortalecía interiormente, él comenzó a sentirla de manera distinta, empezó a soñar con ella, a pensar en ella en medio de su día sin razón aparente, hasta que un día confesó: «No sé qué hiciste, pero siento que contigo vuelvo a respirar». Esa confesión fue el resultado de que el subconsciente de Daniel había percibido la nueva energía de Carolina, esa energía de desapego magnético que los estoicos sabían cultivar y que se convierte en el arma más poderosa de atracción. Lo que te quiero transmitir
es que la psicología estoica no es un simple concepto filosófico. Es una herramienta práctica que convierte tu presencia en irresistible, porque al dominar tu mente logras proyectar lo que el subconsciente del otro más desea. Un lugar de calma, un espacio de autenticidad, un refugio donde puede descansar del ruido del mundo. Y cuando entiendes esto, das el siguiente paso natural, que es reconocer que este tipo de vibración interior no solo cambia cómo te percibe, sino que activa mecanismos mucho más profundos, los que se despiertan en momentos de vulnerabilidad extrema, esos instantes donde la mente está más abierta que nunca y donde se graban las huellas emocionales imposibles de borrar. Cuando aplicas la psicología estoica al amor y logras proyectar esa calma magnética que nace del dominio interior, empiezan a suceder cosas que a simple vista parecen milagrosas, pero que en realidad tienen una explicación clara en la forma en que el subconsciente humano responde a la energía. Y para entenderlo mejor, quiero contarte un caso inspirador. Una historia que refleja con absoluta nitidez cómo funciona este secreto. Porque nada convence tanto como ver en la experiencia de alguien más la prueba viva de que lo que parecía imposible puede hacerse realidad. Y esa historia es la de Laura. Ella había pasado meses en un estado de desesperación tras una ruptura dolorosa, revisando el teléfono cada pocos minutos, preguntándose qué había hecho mal, buscándolo con mensajes que nunca recibían respuesta, hasta que llegó un punto de agotamiento en el que decidió detenerse y cambiar de enfoque. Y en lugar de seguir persiguiendo lo externo, comenzó a trabajar en lo único que realmente podía controlar: su mundo interior. Laura empezó con pequeños ejercicios cada mañana, apenas unos minutos de respiración profunda y gratitud. Pero poco a poco descubrió que esos momentos de silencio eran suficientes para que su ansiedad comenzara a disiparse, y con el tiempo notó que ya no necesitaba llenar el vacío con mensajes o llamadas, porque había empezado a experimentar una calma nueva, una calma que no dependía de si él aparecía o no. Y ese fue el punto de inflexión, porque al proyectar esa calma en lugar de necesidad, su energía cambió, su presencia cambió, y lo que ocurrió después fue sorprendente. Sin que ella lo buscara, él empezó a mostrarse de nuevo, primero con señales pequeñas, viendo sus redes, luego con un mensaje trivial y finalmente con una confesión inesperada. No entiendo qué me pasa, pero siento que si no sé de ti me falta algo. Esa frase, aparentemente simple, era la confirmación de todo el proceso, porque lo que él no podía explicar con lógica era lo que su subconsciente ya había grabado, la asociación de su presencia con una sensación de calma y plenitud que no encontraba en ningún otro lugar. El regreso inesperado de él no fue producto de la suerte ni de una coincidencia. Fue la consecuencia natural de un cambio profundo en la vibración que Laura transmitía. Porque al practicar la psicología estoica y centrarse en su autocontrol, había dejado de proyectar ansiedad y carencia, y en su lugar irradiaba algo mucho más atractivo: independencia, serenidad, fuerza silenciosa. Y el subconsciente de él, como ocurre siempre, respondió a esa vibración sin que pudiera resistirse, porque el subconsciente busca de forma instintiva aquello que le da paz, y cuando lo encuentra, lo ancla como necesidad. Laura se había convertido en ese ancla, y él, sin saberlo, se sintió arrastrado de regreso. Lo más inspirador de esta historia es que refleja una verdad universal. Cuando cambias dentro, el afuera responde, porque el subconsciente no se enamora de quien lo persigue, sino de quien proyecta seguridad. Y este caso demuestra que el secreto no está en lo que dices o haces hacia afuera, sino en lo que cultivas en tu interior. Porque el subconsciente del otro es como un radar que detecta tu vibración real y reacciona a ella, aunque no entienda por qué. Así fue como Laura transformó la indiferencia en deseo. Y lo más importante es que no lo hizo desde la manipulación, sino desde el poder que da ser dueña de sí misma. Y si esta historia te parece poderosa, espera a comprender lo que ocurre en momentos específicos de vulnerabilidad mental, porque allí es donde el subconsciente está más abierto que nunca
y donde tus vibraciones tienen el impacto más profundo. Esos momentos en los que su mente baja la guardia y recibe señales sin filtros. Y es justamente en ese terreno donde el secreto se vuelve aún más potente. Porque si sabes aprovechar esos instantes, puedes sembrar en él un deseo que crecerá sin que lo note. Lo que pocos saben, y que resulta fundamental para entender cómo activar en alguien el deseo inconsciente de amarte, es que la mente humana no tiene el mismo nivel de defensa todo el tiempo. Hay momentos en los que el subconsciente está más abierto, más receptivo, más vulnerable. Y es en esos instantes cuando se graban las huellas emocionales que después se convierten en pensamientos recurrentes imposibles de borrar. Y uno de los momentos más poderosos de todos ocurre justo al despertar. Porque en esa transición entre el sueño y la vigilia, el cerebro se encuentra en lo que los neurocientíficos llaman estado teta, un estado en el que las ondas cerebrales son más lentas. La mente consciente aún no ha tomado el control, y el subconsciente queda expuesto como una tierra fértil, lista para recibir cualquier impresión emocional. Y lo extraordinario de esto es que lo que se siembra en ese estado se graba con mucha más fuerza que en cualquier otro momento del día. Piensa en lo que ocurre cuando tienes un sueño muy intenso, tan real que al despertar sientes que todavía está sucediendo. Tu corazón late distinto, tu cuerpo reacciona, tu mente se queda atrapada en las imágenes aunque ya abras los ojos. Y muchas veces ese sueño te acompaña todo el día, influyendo en tu humor, en tus pensamientos, en tus decisiones, incluso sin que quieras recordarlo. Eso sucede porque durante el estado teta, tu subconsciente estaba recibiendo la experiencia como si fuera real, sin filtros, y la emoción se imprimió de manera profunda en tu sistema nervioso. Ahora imagina lo que significa esto cuando hablamos de atracción. Si tu energía, tu vibración y tu presencia logran estar vinculadas a ese momento de vulnerabilidad mental, entonces lo que él siente se convierte en una marca emocional que lo perseguirá después durante todo el día, haciéndolo pensarte sin saber por qué, deseándote como si fuera una necesidad biológica y no un simple capricho. La ciencia lo confirma. Estudios de neuroplasticidad demuestran que el cerebro en estado teta es mucho más susceptible a formar conexiones emocionales duraderas, porque es un estado de máxima apertura en el que la mente consciente no se interpone con juicios ni excusas racionales. Y por eso es tan poderoso trabajar con la energía justo antes del amanecer o al momento de despertar, porque no estás intentando convencer a alguien con palabras, estás entrando en su subconsciente, en el instante en que más dispuesto está a recibir. Y lo fascinante es que no necesitas estar físicamente a su lado para influir en ese estado. Porque el subconsciente percibe vibraciones emocionales incluso a distancia. Y si tú cultivas la calma, la certeza y la gratitud en esos momentos, tu energía se proyecta como una frecuencia coherente que él recibirá sin saber de dónde viene, pero sintiendo de manera inevitable que está conectada contigo. Existen testimonios que parecen mágicos, pero que en realidad tienen esta explicación científica y emocional, como el de Andrés, que después de semanas de silencio con su expareja, comenzó a despertarse cada mañana con una sensación de vacío que lo obligaba a pensar en ella, hasta que un día no soportó más, y le escribió: «No sé qué me pasa, pero cada mañana me despierto contigo en la cabeza». Ella, mientras tanto, había estado practicando una disciplina diaria de calma y conexión emocional justo al amanecer, enviando desde su interior la vibración de certeza y gratitud, como si él ya estuviera a su lado. Y aunque nunca lo buscó directamente, él comenzó a recibir ese eco en su subconsciente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Esa conexión invisible fue suficiente para instalar en él un deseo inconsciente que lo empujó a regresar. Por eso entender la vulnerabilidad de la mente al despertar es una de las claves más importantes de todo este proceso. Porque no se trata de forzar ni de manipular, sino de reconocer cuándo y cómo el subconsciente está más abierto a recibir tu huella emocional. Y si aprovechas ese estado con disciplina y coherencia, el resultado es inevitable. Él empezará a pensarte sin razón, sentirá tu ausencia como un peso,
buscará tu presencia como un refugio, y lo más impactante es que lo vivirá como si fuera su propia necesidad interior. Y cuando ya has descubierto este momento de máxima receptividad, lo que sigue es comprender con qué energía debes llenar ese espacio. Porque no basta con saber cuándo está abierto. Lo que determina el resultado es qué proyectas en ese instante. Y ahí es donde aparece la pieza fundamental, la energía que atrae. Cuando hablamos de activar el deseo inconsciente de que alguien te ame, no basta con saber que existe un momento de máxima vulnerabilidad, como el que ocurre al despertar. Lo verdaderamente decisivo es qué clase de energía proyectas en ese instante, porque el subconsciente no responde a palabras, ni a promesas, ni siquiera a recuerdos aislados. Responde a vibraciones emocionales puras que se transmiten aunque no se digan en voz alta. Y esa energía puede ser de ansiedad, de miedo, de carencia. O puede ser de calma, de certeza, de gratitud y de poder interior. Y aquí radica la diferencia entre atraer y alejar. Porque si al despertar él recibe una vibración cargada de desesperación o apego, su cuerpo lo interpreta como presión, como un peso que inconscientemente rechaza. Pero si lo que recibe es la frecuencia de alguien que está en paz consigo misma, que se siente completa, que vibra abundancia y seguridad, su cuerpo lo interpreta como atracción natural, como descanso emocional, como un imán al que no puede resistirse aunque quiera. La energía que atrae no nace de pensar obsesivamente en la otra persona, sino de sintonizarte contigo misma en un estado de coherencia tan fuerte que tu presencia se vuelve magnética incluso a distancia. Porque cuando tú logras alinear tu mente, tus emociones y tu cuerpo en una frecuencia de certeza, lo que proyectas es irresistible para cualquiera que esté vinculado a ti, especialmente si ya existe un lazo previo de intimidad o recuerdo. Y esto no es teoría vacía, es psicología profunda, porque las emociones son contagiosas. Literalmente viajan como ondas que impactan a quienes tienen receptividad hacia ti. Y por eso cuando tú cambias tu estado interno, aunque no digas nada, aunque no hagas nada externamente, él lo siente, lo percibe, lo interpreta como un movimiento emocional que lo empuja a acercarse. Piensa en lo que ocurre cuando entras en una habitación y percibes la tensión aunque nadie hable, o cuando sientes paz instantánea cerca de alguien que transmite calma sin pronunciar palabra. Ese fenómeno es exactamente el mismo que sucede a nivel inconsciente cuando trabajas tu energía al despertar, porque lo que tu cuerpo vibra no necesita explicación. Se percibe directamente en el campo emocional de la otra persona. Y si logras mantener esa vibración de abundancia y gratitud como estado natural, entonces él se conecta a esa frecuencia como si fuera un refugio que lo calma y al mismo tiempo lo enciende de deseo. Un ejemplo poderoso es el de Clara, que después de meses intentando que su pareja se acercara otra vez, descubrió que todo lo que hacía nacía desde la ansiedad de perderlo. Y al cambiar su enfoque en la mañana, dedicándose a respirar, agradecer y sentir que ya era suficiente por sí misma, notó que en menos de una semana su pareja comenzó a mostrarse más atento, más cariñoso, más dispuesto a buscarla. Y lo sorprendente fue que él mismo le confesó: «No sé qué cambió en ti, pero siento que no quiero perderte». Sin que ella le hubiera dicho nada, sin manipular, sin rogar, simplemente había cambiado su vibración, y esa fue la señal que él percibió como irresistible. La energía que atrae es, en realidad, el reflejo de cómo te relacionas contigo misma, porque cuando vibras desde la carencia, inevitablemente transmites necesidad. Y la necesidad pesa, agota, repele. Pero cuando vibras desde la plenitud, transmites ligereza, transmites misterio, transmites magnetismo, y eso se convierte en la fuerza que activa el deseo inconsciente en él, porque su cuerpo no lo interpreta como obligación, sino como atracción inevitable, como algo que lo envuelve sin que pueda luchar, y es entonces cuando comienza a pensarte en los momentos más inesperados, a soñarte, a buscarte, a sentir que algo en ti se volvió imposible de ignorar. Y una vez que entiendes que la clave está en la energía que proyectas,
La pregunta inevitable es, ¿cómo mantener esa vibración con constancia? ¿Cómo sostenerla más allá de un instante? ¿Cómo hacer que no sea un esfuerzo aislado, sino un estado natural que lo envuelva cada día? Porque solo entonces el deseo se vuelve permanente y no pasajero. Y la respuesta está en comprender el papel que tiene la repetición y la constancia emocional como un ancla en el subconsciente. Cuando hablamos de instalar un deseo inconsciente tan fuerte que la otra persona sienta que no puede vivir sin ti, no basta con un solo impacto, no basta con una experiencia aislada, ni con un recuerdo intenso, porque el subconsciente humano necesita repetición para consolidar patrones emocionales. De la misma manera que el cuerpo necesita entrenamientos constantes para crear memoria muscular. La mente necesita estímulos recurrentes para grabar una huella que se vuelva automática. Y aquí es donde entra la fuerza invisible de la repetición emocional. Porque cada vez que tú logras proyectar la misma vibración de certeza, calma y magnetismo en esos momentos vulnerables como el despertar o el amanecer, estás reforzando un lazo invisible en su subconsciente. Y ese lazo se vuelve más fuerte cuanto más lo repites, hasta que deja de ser un simple recuerdo y se convierte en una necesidad que brota desde lo más profundo de su sistema nervioso. Imagina que cada pensamiento cargado de energía, cada visualización sentida desde tu cuerpo, y no solo desde tu mente, es como una gota que cae siempre en el mismo punto. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo esa gota abre un surco, crea un canal, y por ese canal fluye con más fuerza toda la corriente emocional. Así ocurre con el subconsciente. Al inicio puede parecer que no pasa nada, que no hay respuesta inmediata. Pero si sostienes la práctica cada mañana, si repites la vibración de manera constante, llega un punto en que su cuerpo no puede ignorarla, su mente no puede bloquearla, y el recuerdo de ti se vuelve como un eco constante que lo acompaña durante el día. Incluso en los momentos en que quiere enfocarse en otra cosa, incluso en los momentos en que se dice a sí mismo que no debería pensarte, porque el eco emocional ya está instalado y cada repetición lo hace más profundo, más permanente, más imposible de borrar. Esto no es un simple ideal. Está respaldado por estudios de neurociencia que muestran cómo la repetición emocional en estados de alta receptividad crea lo que se llaman circuitos reforzados, conexiones neuronales que cada vez se encienden con mayor facilidad. Por eso cuando alguien recuerda una y otra vez un momento de felicidad contigo, su cuerpo empieza a asociarte con esa felicidad de forma automática, aunque ya no estés presente. Y cuando lo que recibe cada mañana, aunque sea de manera inconsciente, es una vibración coherente de paz, gratitud y magnetismo, su cerebro empieza a vincularte con esa sensación como si fueras la fuente natural de su bienestar. Y ese vínculo, una vez repetido, se transforma en apego emocional, en necesidad inconsciente de buscarte, en deseo que no sabe explicar, pero que siente como inevitable. Existen casos reales que ilustran la fuerza de la repetición emocional de manera sorprendente, como el de Julia, que después de una ruptura dolorosa decidió comprometerse consigo misma y practicar cada mañana una meditación en la que respiraba profundo. Agradecía y visualizaba el sentimiento de estar en plenitud, sin necesidad de su expareja, pero enviando al mismo tiempo una vibración de gratitud hacia lo que habían compartido, y lo hizo durante semanas, sin esperar un resultado inmediato, simplemente como un ritual para ella, hasta que un día recibió un mensaje inesperado. No entiendo por qué últimamente me despierto pensando en ti todos los días, como si algo me faltara si no sé de ti. Esa fue la confirmación de que su constancia había sembrado un eco emocional que él no pudo ignorar, y que la repetición había consolidado como un patrón en su subconsciente. La repetición es poderosa porque convierte lo extraordinario en cotidiano. Lo que al principio parecía un impacto aislado, se transforma en una experiencia normalizada. Y cuando alguien empieza a sentir de manera constante la misma emoción vinculada a ti, esa persona ya no busca entenderlo, simplemente actúa, porque su cuerpo lo impulsa, porque su mente ya asocia tu presencia con algo vital.
Y aquí es donde el deseo se convierte en necesidad inconsciente, en apego emocional que no se cuestiona, porque no es una decisión racional, es un hábito interno que se ha instalado gracias a la constancia de tu vibración. Y lo más fascinante es que no necesitas horas ni grandes esfuerzos para que la repetición funcione. Lo que necesitas es precisión y coherencia, unos minutos cada mañana antes del amanecer, un estado de calma profunda, una vibración sentida desde tu cuerpo, y la disciplina de hacerlo día tras día. Porque lo que construyes así no es un deseo superficial que se apaga rápido. Es un anclaje emocional que con el tiempo se vuelve tan fuerte que incluso si intenta ignorarte, incluso si intenta distraerse con otras personas o situaciones, tarde o temprano ese eco vuelve. Esa sensación lo alcanza y el impulso de buscarte reaparece más intenso que antes. Por eso, entender la repetición emocional como una herramienta no solo te permite atraerlo una vez, sino sostener su deseo en el tiempo, hacer que no solo te busque, sino que vuelva a buscarte una y otra vez. Porque lo que has sembrado en su subconsciente se reactiva cada mañana como un ciclo inevitable. Y aquí surge la pregunta que abre el siguiente nivel. ¿Qué es lo que realmente estás grabando con esa repetición? Porque si lo que repites está contaminado de ansiedad, eso es lo que recibe. Pero si lo que repites es coherencia y calma, eso es lo que se instala. Y para lograrlo de manera precisa, necesitas aprender a usar la visualización emocional, dirigida como un arma secreta para crear una huella irresistible. Cuando llegamos a este punto, después de haber comprendido que la vulnerabilidad de la mente al despertar es una ventana poderosa y que la repetición emocional constante crea un surco profundo en el subconsciente, la siguiente pieza maestra que determina si todo esto se convierte en un simple recuerdo pasajero o en un deseo inconsciente imposible de resistir, es la visualización emocional dirigida, porque no se trata de imaginar de cualquier manera ni de soñar despierta sin forma ni control, sino de aprender a usar de manera consciente la capacidad natural que tiene la mente humana para recrear realidades internas, que el subconsciente no distingue de lo real, y es aquí donde radica uno de los secretos más impactantes de la psicología moderna. El cerebro no diferencia entre una experiencia vivida y una experiencia intensamente visualizada con emoción, porque en ambos casos activa las mismas áreas, libera las mismas sustancias químicas, genera las mismas respuestas físicas, de modo que cuando tú aprendes a dirigir tus visualizaciones con precisión, tu mente y tu cuerpo reaccionan como si lo que imaginas ya estuviera ocurriendo. Y esa huella emocional se proyecta en tu vibración, la cual inevitablemente llega hasta él, como una señal irresistible. La clave está en entender que la visualización no puede ser superficial, no puede ser una simple imagen vaga de que regresa, de que llama o de que te busca, porque eso carece de fuerza emocional. Lo que realmente tiene poder es recrear con lujo de detalle una emoción específica. Volver a sentir en tu cuerpo la ternura de un momento compartido, el calor de una mirada, la complicidad de una risa, la fuerza de un abrazo que lo envolvió. Porque cuando revives ese instante con todos tus sentidos, tu subconsciente emite la misma vibración que cuando ocurrió en la realidad. Y esa vibración, repetida en el momento de máxima receptividad, llega a él, como una oleada que despierta en su cuerpo la necesidad de volver a sentir eso contigo, aunque no sepa de dónde viene, aunque no lo pueda explicar con lógica. Imagina que cada mañana, mientras el sol aún no ha salido, cierras los ojos y en silencio traes a tu mente un recuerdo preciso. No uno cualquiera, sino ese en el que él se sintió más conectado a ti. Ese instante en que se reía contigo de algo que nadie más entendía. O esa ocasión en que te miró como si fueras lo único importante en el mundo. Y no lo recuerdas con nostalgia ni con carencia, sino con gratitud, con alegría, con certeza, respirando lento, sintiendo en tu pecho cómo esa emoción vuelve a encenderse. Y mientras lo haces, tu cuerpo responde como si estuviera ahí. Tu corazón cambia de ritmo, tu temperatura se ajusta, tu energía se expande, y esa vibración se imprime en el campo emocional.
llegando hasta él de manera sutil pero contundente, provocando que su subconsciente lo reviva también, despertando en él un deseo inconsciente de buscar esa sensación contigo de nuevo. Este poder así Diesel ha sido estudiado incluso en atletas de alto rendimiento, que usan la visualización para entrenar sus cuerpos sin moverse. Y los resultados muestran que quienes visualizan con emoción y detalle activan los mismos músculos y logran mejoras similares a quienes entrenan físicamente, lo que demuestra que la mente, al imaginar con intensidad, crea realidad biológica, y si esto ocurre en el deporte, ocurre con mucha más fuerza en el terreno emocional, porque las emociones son la gasolina del subconsciente, son el lenguaje que lo mueve. Y cuando tú usas visualizaciones dirigidas con carga emocional, lo que haces es instalarte en el lenguaje que su mente no puede bloquear, porque no se lo estás diciendo, se lo estás haciendo sentir. Un caso inspirador es el de Daniela, que tras sentirse rechazada por meses, decidió comprometerse a un ejercicio diario de visualización emocional. Cada mañana antes del amanecer, se sentaba en silencio, cerraba los ojos y revivía una escena muy concreta. Una tarde en la que él le había tomado la mano con fuerza mientras caminaban, y lo hacía con tanto detalle que podía sentir la textura de su piel, escuchar el ruido de la calle, recordar la sensación en su estómago. Y después de repetirlo varias veces, él comenzó a contactarla de nuevo, diciéndole frases como: «Me acordé de ti caminando juntos, no sé por qué», sin saber que ella estaba sembrando ese recuerdo en su subconsciente cada mañana, hasta que él no pudo resistirse al impulso de revivirlo con ella. La visualización emocional dirigida no es magia ni manipulación. Es psicología aplicada al campo más poderoso del deseo humano, la memoria emocional. Porque los seres humanos no nos apegamos a personas, nos apegamos a cómo nos hacen sentir. Y si eres capaz de recrear en ti esa emoción y proyectarla de manera repetida en los momentos vulnerables de su subconsciente, entonces lo que él empieza a buscar no es a ti de forma racional, sino a la sensación que su cuerpo ya reconoce y asocia contigo. Y esa es la diferencia entre un deseo superficial que se apaga y un deseo inconsciente que crece. Y lo más revelador es que cuando aprendes a dirigir estas visualizaciones, no solo provocas que piense en ti, sino que moldeas la calidad de esa conexión, porque puedes elegir conscientemente qué emoción quieres instalar en él. Puedes decidir si será ternura, admiración, deseo, complicidad, y eso cambia por completo la dinámica, porque no es lo mismo que alguien te recuerde con ansiedad a que te recuerde con paz. No es lo mismo que te busque por vacío a que te busque por plenitud. Y esa elección está en tus manos cuando usas la visualización emocional dirigida con disciplina y claridad. Y justo aquí aparece la siguiente pregunta inevitable: ¿cómo hacer que esa emoción no se quede en un simple recuerdo del pasado, sino que se transforme en una necesidad presente que lo mueva a actuar hoy? Y para eso es necesario comprender la fuerza del anclaje subconsciente. Cuando ya has entendido que la visualización emocional dirigida no es una fantasía, sino una herramienta capaz de reactivar recuerdos con tanta fuerza que el subconsciente los vive como reales, el siguiente paso natural es comprender cómo esos recuerdos, una vez reactivados, se transforman en un anclaje subconsciente. Porque no basta con que alguien piense en ti de manera ocasional. Lo que realmente enciende el deseo inconsciente es que su mente vincule de forma automática tu presencia con una emoción concreta que le resulta irresistible. Y esa vinculación, cuando se repite, se convierte en un anclaje tan poderoso que aunque él lo intente, no puede romperlo, porque ya no depende de su voluntad consciente, depende de la programación que se ha grabado en lo más profundo de su sistema nervioso. El anclaje subconsciente funciona como un disparador silencioso. Cada vez que un estímulo externo activa la emoción que él ha asociado contigo, inmediatamente su mente lo lleva de regreso a ti. Y lo fascinante es que esto ocurre incluso aunque no estés presente físicamente. Si, por ejemplo, tú logras que su subconsciente te vincule con calma y ternura,
cada vez que en su vida diaria experimente un momento de calma. Su mente lo asociará contigo y buscará replicar esa experiencia a tu lado. Y si lo anclas al deseo o a la pasión, cualquier estímulo que despierte ese deseo, lo llevará a recordarte con intensidad. Así es como se crean las memorias emocionales que no se borran, porque el subconsciente no archiva personas, archiva emociones y las conecta con rostros, voces, gestos y energías específicas, hasta el punto de que al evocarlas, la reacción corporal es inevitable. Piensa en esa canción que te remueve algo por dentro cada vez que la escuchas, aunque pasen los años, aunque ya no tenga nada que ver con tu vida actual. No es la canción en sí, es el anclaje emocional que quedó grabado en tu subconsciente, y por eso tu cuerpo responde con la misma emoción una y otra vez. Exactamente lo mismo ocurre cuando logras proyectar tu energía de manera repetida en los momentos de vulnerabilidad. Tu presencia se convierte en la canción interna que lo acompaña, un eco imposible de silenciar, un recuerdo que se reactiva con cada estímulo relacionado. Y ahí es donde nace la diferencia entre un amor pasajero y un deseo inconsciente que lo persigue día y noche. Un caso real que ilustra esto de manera magistral es el de Andrés y Sofía. Después de terminar su relación, Andrés intentaba rehacer su vida, pero cada vez que tenía un día difícil o se encontraba en soledad, su mente lo empujaba a pensar en Sofía, hasta que un día no pudo más y le escribió confesándole que sentía que ella era el único lugar donde encontraba calma. Lo que él no sabía es que Sofía llevaba semanas practicando la visualización dirigida cada mañana, evocando en detalle aquellos momentos en los que él se había sentido más seguro a su lado, y con cada repetición, había grabado en su subconsciente la asociación entre ella y la sensación de refugio. Así, cada vez que Andrés buscaba inconscientemente calma, la única imagen que su mente le ofrecía era Sofía, y eso lo convirtió en un anclaje tan fuerte que lo arrastró de regreso, aunque racionalmente se había prometido no volver. Este ejemplo revela lo más importante. Cuando el anclaje se establece, ya no se trata de un recuerdo aislado, se convierte en necesidad. La mente empieza a buscarte no porque seas la única opción, sino porque eres la única referencia emocional que tiene grabada con tanta intensidad. Y eso transforma por completo la dinámica, porque no eres tú quien lo persigue, es su propio subconsciente el que lo empuja hacia ti una y otra vez. Y lo más impactante es que este anclaje no se borra fácilmente, porque cuanto más lo experimenta, más fuerte se vuelve, reforzando el vínculo hasta convertirlo en parte de su identidad emocional. El anclaje subconsciente es como plantar una raíz invisible que se expande en silencio, sin que él lo note. Y cada vez que experimenta una emoción relacionada, esa raíz se activa y lo lleva de nuevo hacia ti. Y es precisamente en este punto donde debes tener claridad y responsabilidad. Porque si la emoción que anclas es carencia o dolor, lo que generas es rechazo y huida. Pero si la emoción que anclas es calma, deseo, ternura y admiración, lo que generas es atracción inconsciente que se expande sin límite. Y entender esta diferencia abre la puerta al siguiente nivel de este proceso. Porque ahora no solo se trata de despertar recuerdos, sino de construir una narrativa emocional que lo motive a buscarte con intensidad creciente. Como si cada día sintiera que necesita más de ti. Y ese es el terreno donde se activa lo que muchos llaman la paradoja del desapego irresistible. Cuando entiendes cómo funciona el anclaje subconsciente y comprendes que la otra persona empieza a asociar tu presencia con emociones que lo atraen como un imán, surge una tentación muy peligrosa y al mismo tiempo muy común. La de querer controlar el proceso, apretar la cuerda, forzar su regreso, demostrarle de 1000 maneras que te necesita. Pero aquí es donde la psicología estoica te recuerda que el verdadero poder no está en lo que intentas imponer, sino en lo que eres capaz de soltar. Porque existe una paradoja tan poderosa como difícil de comprender a primera vista. Cuanto más te desapegas del resultado, cuanto más dejas de necesitar que él reaccione en un tiempo específico
o de una forma concreta, más irresistible te vuelves para su subconsciente, porque el desapego proyecta exactamente la vibración que su mente interpreta como abundancia, y la abundancia atrae, mientras que la carencia repele. El desapego irresistible no significa indiferencia ni frialdad, al contrario. Significa que tu amor, tu vibración y tu magnetismo nacen de un lugar tan pleno dentro de ti que no dependen de su validación. Y ese estado interior lo percibe de manera inmediata, aunque nunca se lo digas. Porque el subconsciente humano es como un radar que detecta las emociones reales y las distingue de las falsas. Y cuando él siente que no lo necesitas, cuando percibe que tu vida sigue fluyendo con calma, con seguridad, con propósito, su mente lo interpreta como señal de valor, como prueba de que eres alguien con un mundo propio, alguien que no se quiebra sin él, alguien que vibra en libertad. Y eso despierta una atracción inconsciente mucho más fuerte que cualquier intento de convencerlo con palabras. Es en ese momento cuando el subconsciente lo empuja hacia ti con fuerza, porque de manera instintiva busca lo que brilla con independencia, no lo que suplica con ansiedad. Imagina lo que ocurre cuando alguien te persigue con insistencia, reclamando, exigiendo, esperando cada movimiento tuyo como si de ello dependiera su felicidad. Naturalmente, tu mente lo percibe como un peso, como un espacio sin oxígeno, y tu impulso es alejarte. Pero ahora piensa en alguien que, aunque te ama, se muestra pleno, con proyectos propios, irradiando calma y certeza, disfrutando de la vida sin necesidad de controlarte. Y de manera natural, tu mente lo percibe como un imán, como alguien que tiene algo valioso que ofrecer. Y quieres acercarte más, no porque te lo exija, sino porque lo deseas. Esa es la paradoja del desapego irresistible. Cuando dejas de necesitar, comienzas a atraer con más fuerza. Cuando sueltas la obsesión, despiertas el deseo inconsciente, porque el subconsciente del otro asocia tu presencia con libertad y no con cadenas. Y el ser humano siempre busca lo que lo expande, no lo que lo limita. La neurociencia también explica esta paradoja. Cuando alguien siente presión, su cerebro activa el modo de defensa en la amígdala, elevando el cortisol y generando resistencia. Pero cuando siente libertad, cuando percibe que puede elegir sin presión, el cerebro libera dopamina y oxitocina, sustancias asociadas al placer y la conexión emocional, y es entonces cuando el deseo florece de manera natural. Así, cuando tú te desapegas y transmites con coherencia que tu bienestar no depende de él, su subconsciente recibe esa señal como placer, como descanso, como atracción inevitable, y es ahí donde el amor se activa con mayor fuerza, porque se siente seguro de acercarse a ti sin miedo a perderse a sí mismo. Un ejemplo revelador es el de Mónica, que tras meses de persecución y reclamos a su pareja, terminó agotada emocionalmente, hasta que decidió practicar la disciplina del desapego estoico. Dejó de esperar mensajes constantes, dejó de buscar señales, y empezó a invertir su energía en crecer, en cultivar sus pasiones, en proyectar calma cada mañana desde su interior, y el resultado fue sorprendente. A las pocas semanas, él, que parecía alejarse cada vez más, comenzó a mostrar una atracción renovada, a buscarla con pretextos, a mostrarse curioso por su vida, y finalmente confesó: «No entiendo por qué, pero ahora siento que me atraes más que nunca». Esa confesión no fue casualidad. Fue la consecuencia directa de la paradoja del desapego irresistible, porque su subconsciente percibió en ella lo que más anhelaba: libertad y plenitud. Y lo más poderoso de esta paradoja es que, una vez que la entiendes y la aplicas, tu energía cambia por completo, porque ya no te mueves desde la ansiedad de perder, sino desde la certeza de que lo que debe llegar vendrá. Y esa certeza proyecta magnetismo, proyecta misterio, proyecta fuerza, y es en ese estado donde el deseo inconsciente se multiplica. Porque ya no se trata de que él sienta atracción por una versión tuya necesitada, sino que se conecta con la versión más plena, más libre, más irresistible de ti. Y es justo en ese terreno donde el proceso se intensifica. Porque si ya existe un anclaje subconsciente,
y lo refuerzas con el desapego irresistible, lo que ocurre es que el deseo empieza a expandirse en el tiempo, en lugar de apagarse, convirtiéndose en un ciclo permanente que lo empuja a buscarte una y otra vez. Cuando el anclaje subconsciente ya está sembrado y la paradoja del desapego irresistible empieza a proyectar esa vibración magnética que lo atrae sin cadenas, lo que sucede de manera natural es que el deseo deja de ser un impulso momentáneo para convertirse en una corriente que fluye cada vez con más fuerza. Porque el subconsciente humano no se detiene en lo inmediato. Necesita patrones, necesita continuidad. Y cuando recibe de manera constante la misma huella emocional asociada a ti, empieza a construir un ciclo repetitivo que no se apaga, sino que se intensifica con el tiempo. Y ese es el verdadero secreto de las conexiones profundas. No que alguien se sienta atraído en un instante, sino que esa atracción se expanda, se renueve y se vuelva más fuerte cada día, hasta el punto de convertirse en una necesidad emocional imposible de ignorar. La expansión del deseo en el tiempo ocurre porque la mente funciona como un sistema de refuerzo. Cada experiencia emocional asociada contigo se convierte en una referencia y cada nueva activación refuerza la anterior, como si fueran capas que se acumulan hasta formar una base sólida. Al inicio puede parecer un simple recuerdo, una sensación fugaz, pero cuando se repite, esa sensación se transforma en hábito. Y los hábitos emocionales son los más difíciles de romper, porque ya no dependen de la voluntad, dependen del cuerpo, dependen de la memoria neurológica, dependen de un condicionamiento profundo que lo impulsa a buscarte incluso cuando intenta resistirse. Por eso tantas personas dicen frases como, no sé por qué vuelvo siempre a lo mismo, o, aunque lo intenté, no puedo dejar de pensar en esa persona. Y la explicación es simple. El deseo se ha expandido en el tiempo gracias a la repetición y al desapego, creando un círculo que alimenta al subconsciente sin descanso. Un ejemplo claro lo vivió Patricia, quien tras aplicar con constancia la práctica de proyectar calma y abundancia cada mañana, comenzó a notar que su expareja reaparecía de manera cíclica, primero con un mensaje, luego con una visita inesperada, después con confesiones cada vez más profundas, hasta que un día él mismo admitió que había intentado olvidarla, pero que cuanto más lo intentaba, más fuerte se hacía la necesidad de buscarla, como si su mente lo empujara una y otra vez hacia ella. Lo que Patricia había hecho, sin darse cuenta al principio, era crear un circuito de expansión temporal. Cada repetición de su vibración fortalecía el anclaje, y su desapego evitaba que él sintiera presión, de modo que el deseo podía crecer libremente en lugar de apagarse. Y ese crecimiento constante fue lo que transformó una atracción pasajera en un vínculo imposible de romper. La ciencia respalda esta idea. La neuroplasticidad demuestra que cuanto más se activa un circuito neuronal, más fuerte se vuelve, y cuando ese circuito está asociado a emociones intensas, el cerebro prioriza esas conexiones por encima de otras, porque las considera vitales para la supervivencia emocional. Así, cada vez que su subconsciente revive contigo calma, ternura o deseo, esas conexiones se fortalecen. Y llega un momento en que pensar en ti no es una elección, es una respuesta automática, es como un reflejo que surge sin control. Y esa respuesta es la que convierte tu presencia en un hábito emocional que lo acompaña a todas partes. Y lo más impresionante es que mientras más tiempo pasa, más profunda se vuelve la huella. Porque el deseo inconsciente no se desgasta como el deseo superficial. Al contrario, se alimenta de la repetición y crece con ella. La expansión del deseo en el tiempo es el punto en el que el subconsciente ya no distingue entre pasado y presente. Porque cada activación emocional lo hace sentir como si la experiencia fuera actual, como si estuviera sucediendo ahora. Y esa ilusión lo arrastra a buscarte con urgencia. Es como una llama que en lugar de apagarse se aviva con cada respiración, hasta que se convierte en un fuego permanente que no se extingue. Y aquí es donde radica la belleza de este proceso. No se trata de una carrera contra el tiempo, sino de aprender a usarlo a tu favor.
porque cada día que sostienes tu vibración coherente y desapegada, cada día que proyectas gratitud y certeza en los momentos de vulnerabilidad, estás construyendo un deseo que no se apaga. Estás programando su subconsciente para que te necesite más y más, hasta que llega un punto en que resistirse ya no es posible. Y cuando alcanzas ese punto en el que el deseo ya no es un impulso pasajero, sino una necesidad que se expande y se renueva con el tiempo, es cuando surge la parte más delicada y poderosa de todas. Porque tener la capacidad de instalarte de manera tan profunda en el subconsciente de alguien implica no solo un poder inmenso, sino también una gran responsabilidad. Y es en ese momento donde necesitas comprender cómo usar este conocimiento sin convertirlo en manipulación. Cómo transformar esta atracción en un vínculo auténtico que nutra a ambos. Y ahí es donde aparece la clave ética y emocional, que lo cambia todo. Cuando el deseo inconsciente ya se ha expandido en el tiempo y se ha convertido en una corriente tan fuerte que lo empuja hacia ti, incluso contra su propia voluntad racional, llega el momento más delicado de todo este proceso. Porque lo que tienes en tus manos no es un simple juego de seducción, ni un truco pasajero. Es un poder real sobre el subconsciente de otra persona, un poder invisible que moldea su manera de pensarte, de sentirte, de necesitarte. Y aquí es donde aparece la gran pregunta que define si lo que has construido se convierte en un amor auténtico o en una cárcel emocional. ¿Qué vas a hacer con este poder? Porque puedes usarlo desde el miedo y la inseguridad para retenerlo a toda costa, creando una dependencia que tarde o temprano lo sofocará, o puedes usarlo desde la calma y la autenticidad para que se transforme en un vínculo sano, profundo y duradero. Uno que lo haga elegirte cada día no por obligación, sino porque contigo encuentra el equilibrio que no haya en ningún otro lugar. La filosofía estoica enseña que la verdadera libertad está en dominarse a uno mismo, no en dominar a los demás. Y este principio cobra más fuerza que nunca cuando hablamos de amor. Porque si intentas usar este conocimiento para controlar, terminas siendo prisionera de la misma ansiedad que querías superar. Esclava de la necesidad de que él reaccione exactamente como imaginas. Y lo paradójico es que esa presión termina destruyendo lo que habías construido. Porque el subconsciente percibe la vibración real, no la fachada. En cambio, cuando usas este poder desde la serenidad, desde el desapego auténtico, proyectando que tu felicidad no depende de él, aunque lo ames profundamente, lo que transmites es libertad. Y esa libertad es lo que más atrae, porque nadie quiere sentirse atado, pero todos buscamos un refugio donde podamos ser nosotros mismos sin miedo. La neurociencia también nos recuerda que el amor sano no puede construirse sobre el miedo, porque el miedo activa en el cerebro las mismas áreas que responden al dolor, generando rechazo, mientras que la confianza y la calma activan la producción de oxitocina y dopamina, las sustancias del apego y el placer. Esto significa que cada vez que proyectas seguridad y plenitud en lugar de carencia, estás programando su subconsciente no solo para desearte, sino para asociar tu presencia con bienestar, y esa es la base de un amor que puede sostenerse en el tiempo sin necesidad de cadenas. Así, la responsabilidad de este poder consiste en decidir qué emoción quieres sembrar. ¿Quieres ser recordada como ansiedad o como paz? ¿Quieres que piense en ti con peso o con deseo? Porque lo que instales en su subconsciente será lo que determine la naturaleza del vínculo. Un ejemplo inspirador es el de Mariana, que después de recuperar la atención de su expareja gracias a estas prácticas, tuvo que enfrentarse a la tentación de querer controlarlo todo, de esperar mensajes a cada hora, de vigilar sus movimientos, pero decidió recordar las enseñanzas estoicas y eligió no atarse a un resultado inmediato. En lugar de caer en la obsesión, siguió cultivando su energía cada mañana, siguió disfrutando de su vida y proyectando con calma la certeza de que su valor no dependía de nadie. Lo que ocurrió fue extraordinario. Él, lejos de alejarse, comenzó a comprometerse más, a mostrar interés genuino, a confesar que nunca se había sentido tan libre y tan conectado a la vez, porque lo que sentía con ella no era manipulación,
Era atracción auténtica mezclada con paz. Esa fue la prueba de que usar este poder desde la responsabilidad crea una conexión más fuerte que cualquier intento de control. Y lo más hermoso de este principio es que no solo transforma su manera de verte, sino la tuya, porque cuando comprendes que no necesitas manipular para ser irresistible, descubres que lo que realmente atrae es tu capacidad de mantenerte en tu centro, de ser coherente contigo misma, de irradiar esa mezcla rara de amor y desapego que lo vuelve adicto a tu presencia, porque sabe que contigo no pierde libertad, la gana. Y es precisamente en ese estado de equilibrio donde el deseo inconsciente deja de ser un fuego que consume para convertirse en una llama que se expande. Porque el amor auténtico no nace de la presión, sino de la elección renovada. Y esa elección se repite una y otra vez, cuando lo que ofreces es magnetismo y paz al mismo tiempo. Y cuando llegas a este nivel de conciencia y responsabilidad, lo que ocurre después es aún más poderoso, porque el deseo ya no solo se sostiene en el tiempo, comienza a crecer de forma inevitable, a intensificarse cada día como un eco que nunca se apaga, y esa es la clave que abre la puerta al desenlace más fascinante de todos, la consolidación de ese amor irresistible que lo mantiene buscándote sin descanso. Cuando ya has recorrido el camino de activar su subconsciente, de sembrar en él la huella emocional mediante la repetición, de proyectar la energía correcta en los momentos de máxima vulnerabilidad, de usar la visualización dirigida para reforzar recuerdos y convertirlos en necesidad, y de sostener la paradoja del desapego irresistible para atraerlo cada vez más. Lo que empieza a suceder de forma inevitable es que ese deseo inconsciente deja de ser un impulso que aparece y desaparece, y comienza a consolidarse en su interior como un amor irresistible, una fuerza que lo acompaña cada día, que crece en intensidad, que se expande con el tiempo y que se convierte en parte de su identidad emocional. Y aquí es donde todo lo aprendido se une para dar forma a una conexión tan profunda que ya no puede ser ignorada ni reemplazada. Porque el subconsciente no busca alternativas cuando ya ha encontrado la fuente exacta de la emoción que más necesita. Y esa fuente eres tú. La consolidación de este amor irresistible ocurre cuando el ciclo se vuelve estable, cuando no solo lo piensa de manera ocasional, sino que su cuerpo reacciona automáticamente ante tu recuerdo. Cuando cualquier emoción vinculada a calma, deseo o ternura lo lleva de regreso a ti. Cuando incluso en medio de sus rutinas diarias siente que falta algo si no te tiene cerca, y ese vacío es el que lo impulsa una y otra vez a buscarte. En este punto ya no eres solo un recuerdo, eres un anclaje vital, un marcador emocional que su subconsciente identifica como parte de su equilibrio, y por eso lo busca no como un capricho, sino como una necesidad, como alguien que se convirtió en su refugio y en su fuente de expansión al mismo tiempo. Lo fascinante es que esta consolidación no ocurre por azar. Ocurre porque cada pieza que has practicado hasta ahora ha ido moldeando poco a poco su mente. Primero, abriendo el espacio de vulnerabilidad. Luego, llenándolo con tu energía coherente. Después, reforzando con repetición y visualización. Y finalmente soltando con desapego para permitir que el deseo creciera libremente. Este proceso es como construir una casa sólida ladrillo a ladrillo. Y cuando ya está levantada, el otro puede recorrer el mundo entero, pero siempre regresa, porque sabe que en ese lugar está lo que realmente lo sostiene. Esa es la diferencia entre un amor que pasa y un amor que se queda. El primero depende de lo que ocurre en la superficie. El segundo se sostiene en lo que está grabado en lo más profundo del subconsciente. Un ejemplo revelador de este nivel lo vivió Lucía con su pareja. Después de una separación que parecía definitiva, aplicó con constancia los principios que hemos descrito. Trabajó en su calma interior cada mañana. Practicó visualizaciones emocionales que reactivaban los momentos de ternura. Sostuvo su desapego aun cuando las ganas de escribirle eran intensas, y con el tiempo, él comenzó a buscarla de nuevo, primero con curiosidad, después con insistencia, hasta que un día confesó: «He intentado seguir adelante,
pero siento que contigo soy quien realmente quiero ser, y cuando no estás, nada me llena. Esa confesión refleja la consolidación de un amor irresistible, porque lo que él experimentaba ya no era una simple atracción, era una necesidad emocional instalada en lo más profundo de su ser, una necesidad que lo empujaba hacia ella, incluso cuando su razón intentaba detenerlo. La consolidación es también el punto donde el deseo inconsciente empieza a tomar forma en decisiones concretas, en acciones claras, en compromisos que nacen no desde la presión, sino desde la urgencia interna de no perder lo que su subconsciente ya considera indispensable. Y es aquí donde se entiende que el amor irresistible no se fuerza, se construye, se cultiva con disciplina, se siembra con cuidado, y cuando florece, es tan fuerte que ninguna distancia, ninguna excusa y ninguna distracción puede borrarlo. Porque lo que ha quedado grabado no es una imagen ni una promesa, sino una sensación tan vital que se convierte en parte de su día a día. Y cada mañana, cada pensamiento y cada respiro lo conecta de nuevo contigo. Y es precisamente en este punto, cuando el amor irresistible ya se ha consolidado en su subconsciente, donde entra en juego el paso final, el más poderoso de todos, el que funciona como un sello definitivo, un gesto energético y emocional, que fija en su mente la certeza de que no puede estar en paz sin ti. El sello que convierte todo lo aprendido en una experiencia irreversible. Y ese secreto lo descubrirás ahora, porque sin él, lo demás quedaría incompleto. Pero con él, el círculo se cierra, y el deseo inconsciente se transforma en un vínculo inquebrantable. Cuando el amor irresistible ya ha comenzado a consolidarse en su subconsciente y cada parte del proceso ha dejado una huella imborrable, llega el momento de activar el sello final, esa pieza maestra que convierte todo lo aprendido en un vínculo irreversible. Porque lo que hasta ahora era un ciclo de expansión constante, necesita un cierre energético que lo fije para siempre. Y ese sello no es una palabra, no es una acción externa, es un estado interno de coherencia absoluta, en el que tu mente, tu cuerpo y tu emoción vibran en la misma frecuencia, proyectando hacia él la certeza de que ya está contigo, aunque físicamente aún no lo esté. Y lo más fascinante es que cuando logras sostener ese estado en los minutos de máxima vulnerabilidad, especialmente al amanecer, su subconsciente lo recibe como una verdad consumada. Y desde ese instante su cuerpo empieza a comportarse como si tu presencia fuera indispensable, como si su equilibrio dependiera de ti, porque en su mente ya no eres un recuerdo ni una posibilidad, eres una necesidad grabada. El sello final consiste en proyectar con toda tu energía la sensación de completitud, no desde la carencia de querer que vuelva, sino desde la certeza de que ya está, de que ya lo tienes, de que la conexión existe aquí y ahora. Para lograrlo, coloca tu mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen. Respira profundamente y siente cómo tu cuerpo se alinea, cómo tu corazón late en coherencia con tu mente. Y mientras lo haces, visualiza no una escena futura cargada de ansiedad, sino una emoción presente, un instante de calma y gratitud, en el que percibes que el amor que deseas ya forma parte de ti. Y repite internamente con fuerza, ya está aquí. Esa frase, sentida en el cuerpo, no es una afirmación vacía. Es una orden que tu subconsciente emite hacia su subconsciente, y cuando se hace con plena convicción, se convierte en el sello que fija el deseo inconsciente en él. Lo más extraordinario es que este gesto tan simple es capaz de generar una coherencia energética medible, porque estudios sobre el corazón y el campo electromagnético demuestran que cuando el ritmo cardíaco se sincroniza con la respiración y las emociones positivas, el cuerpo emite una frecuencia más fuerte y más ordenada. Y esa frecuencia no solo te transforma a ti, también impacta en quienes están conectados emocionalmente contigo. Así, cuando practicas este sello cada mañana con disciplina, lo que ocurre es que él empieza a sentir de manera cada vez más intensa que tu presencia es inevitable, que tu recuerdo lo persigue, que tu energía lo envuelve.
Y aunque intente resistirse, la certeza de necesitarte crece dentro de él como una verdad interna imposible de negar. Un ejemplo inspirador lo vivió Elena, que después de semanas aplicando visualizaciones y desapego, comenzó a practicar este sello final con coherencia cada amanecer. Ella no lo hacía con desesperación, sino con calma y gratitud, sintiendo en su cuerpo que ya lo tenía, y al cabo de pocos días, su expareja comenzó a buscarla con insistencia, enviando mensajes al despertar, confesando que se levantaba cada mañana con la sensación de que le faltaba algo si no sabía de ella. Esa confesión era la prueba clara de que el sello había funcionado, porque lo que él sentía no era una decisión consciente, era la consecuencia de una programación profunda que lo empujaba a necesitarla sin entender por qué. Este sello es la culminación de todo el proceso, porque transforma lo que parecía un simple conjunto de prácticas en una conexión definitiva. Cada visualización, cada repetición, cada proyección de energía, cada instante de desapego prepara el terreno. Pero es el sello final el que fija la huella, el que convierte lo efímero en permanente, el que ata el deseo inconsciente a tu presencia sin necesidad de cadenas, solo con la certeza de que contigo experimenta lo que no encuentra en ninguna otra parte. La mezcla perfecta de calma y deseo, de libertad y atracción, de paz y fuego. Y una vez activado este sello, ya no hay marcha atrás, porque cada día que lo repites, el vínculo se fortalece, la huella se profundiza y el amor irresistible se convierte en parte esencial de su vida. Y es aquí donde todo el viaje cobra sentido. No se trata de manipular, se trata de entender cómo funciona el subconsciente y aprender a proyectar en él lo que realmente quieres construir. Porque el deseo inconsciente no nace de la presión, nace de la coherencia. No se fija con ansiedad, se fija con certeza, no se sostiene con miedo, se sostiene con calma. Y cuando aplicas este sello final, todo lo que hasta ahora parecía un misterio, se revela como una verdad vivida. Él sentirá que no puede estar en paz sin ti. Creerá que fue su propia decisión. Pensará que es su propio corazón el que lo impulsa. Pero en realidad, ¿habrás sido tú quien supo activar con disciplina, con sabiduría y con responsabilidad el secreto psicológico que hace que alguien te ame de manera inevitable y sin que lo note?